combinada las tres, junto a Karen Crackman, quien es coach y fundadora del programa Liderarte. Karen, un gusto que nos acompañes nuevamente acá en el matinal. Gracias. Bien, lástima que mi socia, Laila Bufadel, no pudo venir, pero vendrá. Va a representarla de la mejor manera porque hoy día vamos a tratar un tema que siempre es importante, el poder reconocer lo que es el coaching, ¿verdad? El liderazgo hacia las personas y justamente enfocado en nuestros emprendedores y emprendedoras que hoy nos están viendo. Partamos entonces comentándole a las personas de qué manera es un real aporte el coaching para personas que están comenzando o que están en todo este camino hacia el emprendimiento. Yo creo que cuando estamos empezando el camino de emprendimiento, yo me imagino que nos sentimos inseguras. O sea, a mí me pasó también, efectivamente, cuando empecé a emprender. Entonces, el coaching, uno de los ámbitos que ve son las emociones. Y la inseguridad tiene que ver con las emociones. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a reconocer mi emoción y desde ahí ver si me sirve o no me sirve y salir de ahí? Y muchas veces lo que hacemos, estuvimos hablando con Felipe recién, lo que hacemos es las emociones en que no queremos estar, por ejemplo, los nervios, la inseguridad, lo escondimos, lo tratamos de negar. Pero lo que pasa es que ahí pierde lo que nos puede brindar, el servicio que nos puede dar. Exacto. Por ejemplo, los nervios, ¿para qué sirve? O el miedo, ¿para qué sirve? Lo hablamos antes con la cosa, como que igual es rico tener esa cosita en la guata, no perder esa motivación a veces, porque es como que nos impulsa. Súper bien, sí, exactamente, porque ahí está conectado con el entusiasmo, que es una de las emociones del emprendimiento, ¿no es cierto? Como vamos y vamos. Lancémonos. Y el miedo en sí es como para prepararme mejor. Entonces ahí veo qué es lo que no sé, dónde no me siento capaz y cómo me puedo preparar mejor. ¿Y qué es necesario para un emprendedor? Prepararse en lo que tiene que hacer. Ahora, hablar también de lo que es el concepto de liderazgo. ¿En qué consiste justamente y cuál es la importancia de saber liderar o de tener ese concepto también súper claro? Mira, nosotros, cuando me preguntan a mí qué es liderazgo, yo te diría, no sé. Y eso que trabajo mucho tiempo en eso. Entonces, y no sé porque hay tantos líderes como hay personas, pero yo creo que tiene que ver con estos, porque el liderazgo tiene que ver con que otras personas te siguen, po. O sea, hay personas que todas las mañanas se conectan con TVU y dicen, las constanzas lo llevan. Eso esperamos que digan, obviamente. ¿Y qué hacen ustedes para que eso pase? Es que sacan lo mejor de ustedes. Hacen aquello en que son buenos. Y entonces el liderazgo tiene que ver con cómo logro yo conectarme con aquello en que yo efectivamente soy espectacular. Porque ahí siempre está la consulta, un líder nace o se hace. Exacto. Entonces acá uno podría ir construyendo y sacando las mejores capacidades. Sí, exacto, se nace y se hace. Todos nacemos con talentos y con dones y con cosas en que somos buenos. Y a veces los dones están donde sentimos debilidades. Ahora, ¿cuáles son las variables personales que probablemente nosotros deberíamos de tener para aprender o para poder construirnos como un buen líder? ¿Y cuáles probablemente van a atentar contra esta misión que es tan importante, yo creo, dentro del emprender y del trabajo en equipo? Mira, yo veo más bien ámbitos en que podemos empezar a observar. Y uno de los ámbitos, por ejemplo, es el lenguaje. Y es que, ¿qué hacemos, por ejemplo, para construir buenas promesas? ¿Qué hacemos para cumplir estas promesas? Y eso lo hacemos en el lenguaje. Otro ámbito puede ser las emociones, efectivamente, como ya dije. ¿Cómo puedo yo entusiasmar a otros, inspirar a otros? ¿Cómo puedo conectarme con lo que siento ahora para sacarlo provecho? En el miedo me preparo, en la rabia pongo límites, en el entusiasmo avanzo. Pero yo no puedo avanzar todo el rato porque no me van a poder seguir. Claro. Entonces necesito todas estas emociones, también las que llamamos malos. La pena, por ejemplo, nos conecta con lo que es importante para nosotros. Con el análisis también, de ver qué cosas podemos mejorar, porque acá estamos hablando y motivando también a emprendedores, a emprendedoras, y muchas veces ellos tienen que ser líderes de su proyecto, llevar equipos, y lo que significa también mantener ese equilibrio, como tú indicas, porque hay que tener emociones buenas o las mal llamadas malas, pero también sacamos cosas positivas. ¿Cómo podemos también
a veces sacar todas esas presiones, porque uno dice, el líder tiene que ser siempre correcto, siempre tiene que ir por una línea, siempre positivo. Bueno, hay momentos que quizás tiene que haber un recogimiento, tiene que haber un análisis, pero eso no significa que deje de ser líder. Exactamente. Y el análisis está en la pena, como tú dices, pero también en el miedo. Entonces es como, porque ahí empiezo a pensar qué hago mal, qué puedo hacer mejor, y es necesario. Y entonces ahí, como efectivamente, como tú dices, nosotros tenemos ideas sobre qué es ser líder, y más que seguir con estas ideas, lo que hacemos nosotros es invitar, ok, observa tus ideas, observa lo que haces, observa cómo haces lo que haces, y observa qué de eso te sirve y no te sirve, en distintos ámbitos: lenguaje, emociones, cuerpo, espiritualidad. Espiritualidad tiene que ver, no tiene que ver con Dios, con lo religioso, con lo religioso, pero tiene que ver con qué es mi propósito, dónde quiero ir, para qué estoy aquí, quién soy y quién quiero ser. Karen, hemos estado conversando en distintas entrevistas acerca de la capacidad vocal, del Día de la Voz, ¿verdad? De la comunicación también en espacios anteriores del emprendimiento y de UDEC Capacita. ¿Qué tan trascendental es para ser un buen líder el aprender a comunicarnos de buena manera? El aprender a utilizar nuestra voz, nuestros movimientos, ¿verdad? La capacidad de poder, obviamente, tener el control de las cosas y también de las emociones para, obviamente, ser un buen líder y no atentar contra justamente este camino que es tan importante para construir un buen emprendimiento y un buen trabajo en equipo. Sí. ¿Te ha pasado que te sientes atraído o que quieres seguir a alguien que no habla nada? O sea, yo sí. Y yo creo que entonces en ese sentido, este personaje que no habla nada sí comunica. Entonces uno es como que es comunicación y yo creo que muchas veces nosotros confundimos comunicación con hablar. Entonces ahí es efectivamente como yo creo que los humanos, lo único que hacemos todo el santo día, incluso cuando dormimos, es comunicar. La falta de un mensaje a veces Sí. es una forma de comunicar, no está entregando un mensaje. Sí. Y la comunicación no verbal a veces es mucho más potente que la verbal. Exacto. El estar mirando con nuestros ojos, tratando de obviamente conectar con cosas mínimas. Yo creo que a veces habla mucho más que tanta, digamos, capacidad vocal o poder hablar, ¿no? Sí. Entonces ahí también es cómo, y cómo mejoramos entonces la comunicación, porque eso significa entonces cómo mejoramos como humanos. Sí, porque algunos dicen mucho ruido, pocas nueces. O menos es más. Exacto. O Se menos habla es mucho. más. Sí. Vamos revisando también de acuerdo a las gráficas que tenemos aquí, porque el trabajo que realiza UDEC Capacita es fundamental y por eso también cada martes los tenemos acá entregando estas tips, recomendaciones y bueno, lo que tiene relación en esta oportunidad con el coaching y el liderazgo, Karen. A ver si vamos avanzando ahí un poquito, porque el liderazgo en mi vida y en mi emprendimiento y lo que significa las emociones y el liderazgo, la relación entre mi cuerpo, mis emociones y mi liderazgo, lo que tú nos señalabas, como cómo va calzando esto, cómo converge todo esto. Sí. Mira, por ejemplo, cuando tienes rabia, ¿tú eres capaz de abrazar a alguien? No. Yo creo que podemos. Cuesta mucho, pero cuesta más. Pero uno queda Pero el como- otro se No es tan retira. orgánico, claro. Y el otro se retira porque dice, oh, no, este abrazo no quiero. Porque No, Pero el abrazo a la no me fuerza. toques, no me toques. no me toques, exacto, no me toques. Qué bueno. Entonces, ahora, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa, yo soy bien rabiosa a veces. Entonces, a mí me ha pasado que yo, por ejemplo, la última vez que fue hace muchos años, que entré en el jardín de mi hija, muchos años, mi menor tiene 18 ahora. Entonces, yo entro y un niño de como 2 años, o no, debe haber sido mayor, dice, ¿y por qué estás enojado? O enojada, obviamente, es chileno el niño, entonces sabe diferenciar entre... Entonces, ¿por qué estás enojada? Y recién ahí cuando me pregunta, yo digo, va, Se me estoy nota. enojada. Sí. Y no sabía por qué. Pasa. Entonces yo le dije, no sé, yo dije. Y lo que hacemos normalmente es decir, no puedo estar enojada. Como mamá o en ciertos espacios. No puedo estar enojada y ahí pierdo toda la posibilidad del enojo. Po. Claro. Porque el enojo me mueve, po, me genera, me logra avanzar, logro superar obstáculos. Entonces,
en las emociones, todas las emociones, como ya dije, son importantes. Lo que pasa es que necesitamos ser conscientes en qué emoción estamos para saber qué podemos hacer en este momento. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, como yo, por ejemplo, que ya trabajaba en esto lo que trabajamos, yo no me daba cuenta que estaba enojada. Entonces yo, por mí, hubiera abrazado al niño. Bueno, el niño hubiera salido corriendo y llorando. Y no Claro. estabas diciendo nada. Y ahí volvemos también al tema de la comunicación. Exacto. De acuerdo a todo lo que Claro. generaba tu cuerpo. Solamente vamos avanzando Vamos a ver la también. segunda imagen, entonces, para poder entender con mayor razón el tema del liderazgo y también el lenguaje y el liderazgo, relación entre mi lenguaje y mi liderazgo. Y ahí, efectivamente, vuelta perdón, Constanza, porque dijiste no dices nada. No dices nada, pero respiramos de cierta Se manera. proyecta, todas las emociones se proyectan. Exactamente, respiramos de cierta manera, entonces ahí vemos, igual vemos. Lenguaje y liderazgo, por ejemplo, ¿qué es importante para un líder? Yo pregunto a gerentes, ¿cuánto tiempo estás en conversación? 99%. Están todo el día hablando. Entonces, lo que necesitamos ahí ver en el lenguaje, ¿qué hacemos cuando hablamos? ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, y ahí para el liderazgo, lo que yo diría el acto más importante es coordinar con otros. Entonces, ¿qué es el acto más importante? Es pedir, hacer peticiones. Pero, por ejemplo, ¿les ha pasado que dicen alguien como que estás en un espacio y alguien grita, ¡teléfono! No pides nada. Y entonces, pero espero que alguien conteste el teléfono. Entonces, así también pasa con cosas menos obvios, Claro. que esperamos que el otro entienda lo que yo quiero cuando yo digo teléfono. Con teléfono normalmente nos entendemos. Claro. Pero pasa como, ¿me puedes entregar este informe? Ya. Y yo entrego el informe hace un mes después. Un informe fantástico de 30 hojas. Y lo que la persona necesitaba era un informe ejecutivo, media página de lo que estaba ahí, allá. Pero no lo dice, no lo decimos. Asumimos cosas a veces. Asumimos muchas cosas. Entonces, ahí es Claro. qué necesitamos decir. Y ahí hay puntos súper claros que podemos mostrar. Sí, seguimos avanzando. Estamos hablando respecto al lenguaje en esta oportunidad. Y lo siguiente tiene relación, a ver si me ayudan ahí en dirección con la siguiente lámina. La relación entre mi equipo y mi liderazgo. Por favor. Ahí como dándole vuelta. El equipo, fundamental, porque a veces algunos creen que las pueden hacer solos y yo, claro. no, yo hago todo, no delegan. Y el líder a veces le cuesta soltar, porque como es el líder, como que quiere que todo salga bien y le cuesta, como dice la Connie, delegar. Sí, nosotros tenemos efectivamente, yo creo que tenemos esta imagen de quien es líder es que es capaz de hacer todo. ¿Entiendes? Entonces ahí, pero eso no es líder, po. Entonces efectivamente es importante poder delegar, poder relacionarme con otros. Y ahí es curioso porque las relaciones, ¿sabes dónde lo emprendemos? En nuestra familia. Desde muy chiquitito nosotros sabemos cómo es relacionarnos con otros. Claro. Entonces ahí es, en el programa, ¿qué es lo que vamos a ver? Es cómo me relaciono, cómo son las cosas automáticas que tengo. Claro. Que cuando alguien está enojado, ¿qué hago? Unos se enfrentan y otros se retiren. Sí. Y eso, cuando empezamos a observar, puedo elegir. Porque si yo sé lo que hago automático, yo sé que hay otras posibilidades y empiezo a conectar. Y ahí hay un punto que tocamos la semana pasada con Edgardo dentro de unos tips importantes para los emprendedores, que es aprender desde chicos el trabajo en equipo. Por ejemplo, si el líder es nuestro papá o nuestra mamá, que aprendamos a delegar a los hijos y que cada uno, por ejemplo, tenga un rol distinto cuando hacemos algo. Sí, entonces, bonito. ahí desde la cuna, desde muy pequeños, ya sabemos lo que es el trabajo en equipo y todos también tienen una importancia dentro de este grupo, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en la familia hay roles, papá, mamá, Exacto. mamá y hijos. Y también la invitación quizás para los papás es soltar unas veces el rol del papá. Confiar. Claro. Y es delegarle Soltar a los el rol niños. del papá, porque nosotros, es como decir, confiar como tú dices, Claro. es decir, ¿puedo yo jugar con mi hijo siendo niño también? Y los dos tenemos, ¿me entiendes? O sea, Exacto. ¿cómo puedo yo hacer que el otro está con más responsabilidad, con más iniciativa? Es soltar
el hecho de que le quiero proteger, obvio, no significa que no le quiero proteger, que necesito educar, todo eso. Entonces, ¿cómo puedo yo en mi familia también empezar a jugar, soltar los roles y en el equipo también? ¿Cómo puedo yo dar liderazgo a otros en ciertos temas? Porque yo no lo sé, siendo jefe. Eso para mí es liderazgo. Vamos avanzando Ya. y bueno, el equipo y el liderazgo también tiene relación, o todas estas piezas se van juntando en torno a cómo sabemos qué habilidades tiene el otro. Tiene que ver con la comunicación, para poder delegar, para poder confiar en el otro. Sí. Tenemos que tener ahí con los pasos anteriores. Relación entre cómo aprendo y mi liderazgo, el aprendizaje, el capacitarse, el estar constantemente también estudiando, buscando... Dentro de lo que uno ha ido conociendo también en el mundo del emprendimiento, el emprendedor es busquilla. Siempre está ahí, quiere saber un poquito más y en otras oportunidades también el avance de la tecnología lo va exigiendo de una u otra forma, pero generalmente nace de manera propia el querer aprender otras cosas. Sí, y ahí hemos aprendido cómo es el aprender. Entonces, que el aprender es leer más, es como ver más cosas, es como... Y es súper interesante porque en el programa invitamos a no hacer eso. ¿Por qué, A no Karen? hacer eso. Porque lo que necesitamos, uno, es que estamos aprendiendo todo el rato. O sea, ya aprendí de ustedes algunas cosas aquí en esta conversación. Ustedes aprendieron cosas de mí. Claro. Entonces estamos constantemente aprendiendo. El Humberto Maturana dice, el aprender es transformarse en la convivencia. Exacto. Entonces, convivimos con otros, entonces aprendemos todo el rato. Y lo que hemos hecho hasta ahora es enfocarnos en afuera, en sacar más conocimiento, sacar más información, que es súper importante y que también nos transforma. Claro. ¿Sí? Pero para transformarnos hay maneras en realidad también más diferentes. No, yo ni siquiera diría más efectivo, que parece ser más efectivo porque no lo hacemos normalmente, que es mirar hacia adentro. Como dijo la Leila la vez pasada, ¿te recuerdas? Mirar hacia adentro y ver cómo hago lo que hago y qué tiene que ver eso con los resultados que tengo. Y ahí, en realidad, lo que vamos a hacer con el aprender también es darme cuenta que soy humano y qué significa eso biológicamente. Exacto. ¿Qué significa eso? Que algunas cosas no salen como no salen. ¿Y por qué? Yo aprendí algo recién sobre los químicos en el cuerpo y qué relación eso tiene, por ejemplo, con mis adicciones. Yo digo adicciones, por ejemplo, a ver Netflix. Ya. Todos somos un poco adictos a eso. ¿No es cierto? Yo creo que hay varios que me compartan esta adicción. Entonces, yo descubrí que hay una diferencia entre placer y felicidad. Sí. Y que el placer, y lo aprendí recién, y que el aprendizaje, eso me permitió sentirme menos culpable cuando yo veía Netflix. Claro. Y curiosamente, desde ahí empecé a ver menos. Entonces hay cosas, y eso tiene que ver con mirarme, también tener información externa, pero desde ahí empecé a hacer ¿Qué cosas. serie estás viendo en Netflix ahora? Sigo viendo. ¿Qué ¿Cuál? sigue? Claro. Mira, hace rato que no vi nada. Una cuestión La de última Noruega. que viste, la última que viste, una noruega. Ay, no me recuerdo cómo se llama. Un ahí- detective. La invitamos a ver The Last of Us, ¿o no? ¿Tú ya la ¿cómo viste? se llama? No la he visto. The pero Last esa es of de Us. HBO Max. Sí, Esa de está en HBO HBO Max. Max. Para que la Sí. bajes ahí No, de- yo me paso más tiempo haciendo zapping en la aplicación que Porque ya te aburriste. uno empieza a buscar. La Connie ya las vio todas. no, Vamos con ojalá. la próxima gráfica, ¿no? ¿Tenemos más gráfica o sea, quedamos hasta ahí? ya. Estamos hasta ahí Perfecto. nomás con... Cuerpo. el Hay cuerpo. uno que tiene que ver con el cuerpo. Es súper bonito, sí. Vamos a estar ahí. Bueno, las emociones son disposiciones corporales para la acción, corporales. Entonces, ¿por qué vemos sin hablar que alguien está en cierta emoción? Porque ve el cuerpo, Sí. ¿sí? Cuando estoy enojada... O me acá nosotros empiezo- sabemos, con el retorno de audio, los directores empiezan a bufar de repente. Exacto. Y curiosamente yo me empiezo a sentir enojada. Po. Entonces el cuerpo, nosotros hemos aprendido que el cuerpo lleva la cabeza a la reunión, no es así, es mucho más. Exacto. Entonces ejercitamos el cuerpo, cómo abrimos, cómo ampliamos, cómo empezamos a ampliar el cuerpo, relajar el cuerpo y qué tiene que ver eso con más posibilidades de acción. Escucha que cuesta Yo quería, eso en sí, este mundo cuesta tan el rápido. ser conscientes de todas esas cosas que son súper internas. Yo iría para ir
quizás cerrando esta posibilidad de conocer detalles de lo que es el liderazgo, ¿cómo poder definir la relevancia que tienen también los distintos estilos de liderazgo hoy día? Mira, yo creo sinceramente que hay tantos estilos como humanos. Que sí, que culturalmente estamos todavía muchas veces viendo el estilo, como dice Constanza, correcta. Y el estilo correcta para nosotros es hombre blanco y viene del mundo de los militares o de la iglesia, jerárquico, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la cultura en que vivimos. Entonces, eso significa que nosotros esperamos de nuestros líderes que actúan de cierta manera, y cuando no lo hacen, nosotros salimos desilusionados. Claro. Pero para los líderes también es complicado porque ellos no son esta imagen que nosotros tenemos de ellos. Entonces hay tantos líderes como humanos, entonces ahí es como yo logro efectivamente, como dije al inicio, sacar lo mejor de mí. Y yo te aseguro que cuando saco lo mejor de mí, otros me quieren seguir. Ojalá que no me quieren copiar. Sí. La originalidad, cada buscar su estilo, el acomodo de acuerdo a las capacidades que tiene cada uno, y eso es lo que realizan también en UDEC Capacita. Van potenciando, van fomentando las habilidades que tiene cada uno. Hagamos la invitación ahí para que los acompañen a través de las redes sociales, vean la disponibilidad que tienen en estos momentos también de los diversos talleres. Sí. Y ahí para nosotros ha sido un súper bonito proceso de aprendizaje. Y ahí yo creo que también UDEC Capacita, porque es una alianza entre Crackman Coaching y UDEC Capacita, y me ha gustado mucho porque ellos son secos en toda la parte digital, en poner programas, en, por ejemplo, también decirnos, mira, aquí podrían poner un videíto, y pueden hacer esto. Y entonces ahí vamos como aprendiendo. El upgrade. Sí, súper bonito, sí. Y no solo ustedes van aprendiendo, sino que nosotros también. Esta conversación nos deja tantas cosas interesantes que vamos justamente reconociendo, interiorizando, y no solamente nosotras, sino que todo el equipo y toda la gente que nos acompaña todos los días. Así que, Karen, esperamos que no te pierdas y que puedas seguir acompañándonos, ¿verdad?, en algunos otros martes para justamente ir aprendiendo de mejor manera tantos temas interesantes para los emprendedores. Vamos ahora, ¿cierto?, para ir cerrando, a reconocer también UDEC Capacita, el Instagram, para que la gente también pueda seguirnos y formar parte también de todos estos cursos que tenemos para los emprendedores. Ahí precisamente estaba el live. ¿Lo realizaron ya o tiene fecha? Sí, pero lo vamos a realizar de nuevo. Cuando, súper. Felipe, si no me equivoco... Este fue el 13 de abril. Pero ya se viene otro live para que estén atentos también ahí. Obviamente los tips que van entregando es fundamental, y sí, yo me he dado cuenta que están con harto live, así que se agradece también eso para quienes están conectados siempre, sobre todo a Instagram y a las redes sociales, ahí entregando tips y recomendaciones fundamental ahí para todo lo que relacionado al emprendimiento. ¿Redes sociales también ahí de Crackman Coaching? Sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos página web. Ahí para que los puedan buscar también. Crackman, sí. Te estaremos esperando, Karen. Muchas gracias por este primer espacio que nos motiva y nos da ganas de seguir con más fuerza en este día especial de los emprendedores. Muchas gracias. Éxito en todo lo que se viene. Lindo día. Gracias. Nos vamos entonces junto a este espacio, ¿verdad?, que nos ayuda a reconocer el liderazgo y otras herramientas importantes. Una pausa comercial, ¿no? 10 en punto, primera pausa. Recuerden que hasta mediodía lo estamos acompañando con diversas temáticas este martes ligado totalmente al emprendimiento.